de la evaluación del aprendizaje, el objetivo es inicialmente hacer un análisis de la forma como aprendemos y cómo evaluamos ese aprendizaje. Para ello podemos tener en cuenta, por ejemplo, el entendimiento de qué es una evaluación formativa, en qué consiste ese proceso para lograr un aprendizaje significativo y de igual manera reconocer la importancia que tiene la metodología, o sea, la didáctica dentro del proceso evaluativo, debido a que no podemos desligar el proceso de la evaluación de la parte didáctica. Si colocamos un ejemplo desde el punto de vista de la evaluación y decimos, bueno, miren por favor el número de inicio, el número final y la secuencia que tiene esto. Número de inicio, el final y la secuencia. Mírenlo detenidamente. Ok. Si dijéramos el número de inicio, posiblemente lo dicen, el final también y la secuencia. 114 a 132, de 2 en 2, o la secuencia es muy lógica. Felicitaciones. Aparentemente hemos evaluado muy bien y ahí es un aprendizaje que es totalmente dado por la simplicidad que tiene lógica en el aprendizaje de eso. Es una memoria asociativa la que utilizamos y damos un buen rendimiento. Ahora, si decimos, diga, mire el primero, el último y la secuencia de estos números, mírenlo por favor. Perfecto. De pronto alguna persona dice, sí, 24, 38, más 14, 48, 52, más, pero ya de pronto olvida hasta dónde iba, o si le pregunto más de 4 números, no va a dar exactamente cuál es el quinto número de esa secuencia. Eso, ya ese déficit que existe en ese tipo de aprendizaje, a pesar de estar muy bien, tiene un nivel de complejidad un poco mayor, tiene una memoria asociativa integrada a otros procesos, como es el proceso matemático de una suma más compleja, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el séptimo número? Pues el 106, tocaría hacer todo el proceso para dar respuesta a eso. Entonces, la evaluación es diferente de esos dos modelos. Si miramos esta secuencia, digamos que mire detenidamente el primero, el último, y miren toda la secuencia. Si en este momento decimos que reproduzca toda la secuencia, ¿cuántos pueden reproducir, por ejemplo, los 4 números de la mitad de la serie? Si le cambio y él no tiene claro cuál es el objetivo de observación, si no tiene ningún tipo de secuencia, si no tiene claro por qué debe aprender esto y cuál es la utilidad de esto, pues simplemente recurre a una memoria que no tiene ningún otro sentido al de reproducir lo que usted espera que le den de una memoria absoluta, sin relación, sin ningún tipo de contexto y sin ninguna utilidad. Muchas veces caemos en ese error, caemos en el error de tratar de evaluar cosas como queremos evaluar, pero no con sentido, ni con propósitos, ni con procesos adecuados, y eso es lo que nos lleva a hacer evaluaciones que son subjetivas. Deberían suponer que era igual, a lo mejor los estudiantes, existían órdenes claras de qué esperaba yo en el proceso, eran claros los objetivos de evaluación y de desempeño. ¿Por qué cree que se equivocaron esos estudiantes? Entonces muchas veces nos vanagloriamos de ese tipo de evaluación y estas preguntas realmente sí las respondemos antes de hacer la evaluación. ¿Se siente antes de esa secuencia qué? Cuando ya hice la última pregunta, ¿qué siente el alumno? Inseguridad, falta de conocimiento, ansiedad, piensa que hay un azar en lo que le voy a preguntar, mientras que el primero posiblemente iba ya muy condicionado a dar el rendimiento de algo que conoce, que domina, etcétera, etcétera. La solución a ese último tipo de secuencia, ¿qué es? Pues una memoria sin integración, sin aplicación de la realidad, sin repercusión posterior a su desempeño, no está logrando eso para nada, ni tiene un aprendizaje significativo. Es una memoria a corto tiempo, como nos ha tocado aprender muchas cosas de la morfología, de la histología, de la fisiología, porque no nos dan la utilidad, no sabemos por qué no se evalúan, ni cuál es el objeto de esto. Veamos un ejemplo. Aquí vemos una proyección en la cual muchos la han visto. Pueden ver la parte de la mujer joven y la mujer vieja. Si lo analizamos, como la mujer joven es aquella que ven ahí con un penacho mirando de perfil con una pluma, mientras que la vieja tiene una pañueleta, una nariz grande y se alcanza a ver muy bien definida allí en esa diapositiva mirando un poco hacia el frente con una
un traje como de plumas o de un traje muy vistoso negro al frente. Algunos ven las dos imágenes, hay otros que solo ven una imagen. En ese caso, pues debemos buscar una solución a eso. Requiere un direccionamiento de quien evalúa. Deben tener objetivos claros del fin del aprendizaje y qué es lo que espero que vean dentro de la imagen. Una relación de las competencias esperadas con un contexto útil y fundamental. Eso es clave para el adulto, que sea real y un contexto útil. Si el adulto no sabe por qué tiene que aprenderse eso, no le va a haber utilidad y por lo tanto no tiene ningún valor. Debe analizar los elementos mínimos requeridos para un adecuado desempeño. Es así como nos vemos obligados muchas veces a evaluar y a tener estudiantes como títeres y nosotros mecánicos tratando de evaluar al estudiante en diferentes contextos. Y el temor es cuando nos dicen evalúe de una forma diferente a la que usted está acostumbrado a hacer. Cuando nos colocan esas tijeras y nos dicen, ok, ya no le vamos a decir cómo evaluar, sino hágalo de manera espontánea, es un temor grande. Nos sentimos detrás de la barrera conceptual, pero no sabemos cómo evaluarlo. Y muchas veces preferimos seguir dando títulos con un alumno que muchas veces está maniatado desde el punto de vista de búsqueda de información y está acostumbrado a una forma de evaluación que no es significativa para su aplicación posterior. De esta manera sacamos un producto. Y es un producto que rinde muchas evaluaciones escritas, muchas evaluaciones conceptuales, poco en el saber hacer y muchas veces determinadas por el conductismo, que es esa tendencia que si usted dice lo que yo le dije y lo reproduce de igual manera está bien. Y eso es un error conceptual de formación. Si miramos el proceso del aprendizaje y la evaluación, ha tenido un proceso en el cual la evaluación es una actitud humana que nace desde el principio y el niño desde muy pequeño comienza a cuestionar y apreciar el mundo y a hacer preguntas simples. Necesita eso para desarrollarse. Si un niño pregunta, bueno papi, ¿por qué está de día y por qué está de noche? Y si usted comienza y le dice, mira, está de día porque resulta que hay un movimiento de rotación y lo hacen 24 horas y otro de traslación de la Tierra alrededor del Sol en 360 horas y no sé qué, el niño sigue jugando con el carro y no entendió nada. Mientras que si usted le dice simplemente, mira, es de día porque salió el sol, y cuando se mete el sol y sale la luna y se oscurece es de noche. Esa era la pregunta que quería saber el niño para poder decir cuándo está de día y cuándo está de noche. Entonces nos encanta a veces volver compleja la respuesta, enredar el concepto o enviar a que lean un poco más del tema, dizque para poder hablar en el mismo nivel. Esos son enredos que han salido de la misma ignorancia muchas veces de los docentes frente al tema. La evaluación es un procedimiento de aplicación universal, cotidiano, que facilita el progreso y crecimiento de quien está evaluado. En la historia, desde hace mucho tiempo, en la época medieval, estaba descrita la disputatio, en la cual se permitía que el estudiante diera conceptos y discutíamos alrededor de un tema. Pero era un tema que yo le había dado, tenía que ser con base en los criterios que yo le daba y era un dominio mucho de la competitividad jesuítica en la cual se enseñaba y se transmitía directamente y si usted hablaba o discutíamos de lo que yo dije en mis términos, estaba bien. Eso fue evolucionando y el hito en la evolución ha sido cómo lograr calificar de una manera que sea muy objetiva, clara, medible y que pierda esa subjetividad y esa parte de reproducción de un conocimiento que no tiene ningún objeto de aprendizaje significativo. La visión conductista del aprendizaje fue descrita desde los años 60 y 70, en la cual hacían esta forma de enseñanza que acabo de ilustrar, y solo Bloom hasta el 75 fue el que habló por primera vez de tratar de tener evidencias con el fin de determinar si existían cambios verdaderos en cada estudiante. Cook y Richard en el 86 hablan de métodos cualitativos. Stuflebeam en el 87 habla de la información como proceso, enseñanza-aprendizaje, una evaluación que es un proceso y no un momento. ¿Cuántas veces no seguimos considerando la evaluación como el momento final, el momento definitivo en el cual si usted se enferma, pues perdió todo y no tiene ninguna idea de qué es esa persona y no lo ha visto a lo largo del proceso? Bridges en el 89 habla de un conocimiento de los alumnos como una evaluación holística, que había que evaluar más cosas. No era solo la parte del concepto, sino cómo se comunicaba. Y luego, posteriormente, hablaban de la evaluación integral.
una evaluación que era del estudiante hacia el maestro, pero superando lo cuantitativo, era por procesos y de procesos, lo cual se está manteniendo hasta la actualidad, que sea más a nivel de proceso y que tenga más componentes cuantitativos. Debe tener objetivos claros y según esta clasificación que ven ahí de Robert Gagné, deben evaluar incluso destrezas motrices, información verbal, el trabajo en equipo, cómo lo hace, la habilidad intelectual, la actitud y estrategias cognitivas, obviamente, que deben estar implícitas en el saber hacer. Las características de la evaluación actual implican varios puntos que son fundamentales. Uno, que debe ser holística, debe ser totalidad del proceso, todos los pasos que desarrolla el estudiante para llegar a un producto final. No es solo mirar el producto final. Debe ser formativa idealmente, entonces hay que diseñar momentos de evaluación en los cuales simplemente el estudiante se retroalimenta y aprende de esa autorreflexión que está haciendo frente a lo que yo le estoy dando como una retroalimentación para que mejore los procesos. Entonces, no siempre es sumativa, debo darle espacios para que retroalimente, vaya tranquilo, aprenda y vuelva a vivir esa experiencia. Debe ser científica. En más de una oportunidad uno ve como en la evaluación colocan algún punto en el cual dicen, bueno, el que responda cómo se llamaba el caballo de Bolívar le damos un bono o una bonificación, y el examen era de biología. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Entonces la evaluación debe ser científica, debe ser sistemática, es decir, que debe efectuarse de una manera sistemática y organizada con objetivos claros y que el estudiante sepa muy bien cuál es el objetivo de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y con qué periodicidad la va a tener y qué tipo de evaluación esperan hacer con respecto a la competencia que están esperando. Continua. Muchas veces hacemos una evaluación al principio y al final del proceso, pero no estamos viendo el proceso ni evaluando a lo largo del proceso. Objetiva. No puede tener subjetividad ni puntos en los cuales estoy haciendo caer al estudiante y viendo a ver quién es el que cae en cuenta del error y la cascarita famosa que tenemos para ver cómo hacemos que caiga el estudiante. Tiene que ser con objetivos claros, qué es lo que espero y qué es lo que voy a evaluar. Flexible. La flexibilidad lo permite siempre y cuando usted primero corrija los errores de la evaluación cuando cae en cuenta por medio de los estudiantes de que estaba mal hecha la evaluación, y lo segundo, que si usted conoce al estudiante a lo largo del proceso, muchas veces puede acceder a no haber hecho una evaluación final si ya conoce cuál es el desempeño del estudiante. Personalizante. Esas notas globales de todo un grupo y a todos le coloco la misma nota, así sea el que más sabe, el que menos sabe y todos se ven beneficiados con el que más estudia, y el que no estudia simplemente saca la misma nota, eso lo hace subjetivo y no es personalizante. Cualitativa, no solamente cuantificar, sino cualificar el proceso. Y vamos a ver algunos elementos como la rúbrica y otras cosas que me pueden medir las características y la cualificación del proceso. Debe ser ética, obviamente, es parte del proceso de todo lo que hacemos, no solo en evaluación, sino en didáctica y en todo el proceso educativo. Y cooperativa, porque realmente existe una cooperación de estudiantes, docentes, trabajo en equipo, etcétera, y muchas veces debo evaluar ese tipo de cooperación en él. El propósito de la evaluación es la búsqueda de un progreso. No es solamente sancionar, sino ver cómo ha progresado el estudiante, ver la forma de retroalimentarlo a través de la formación de ese proceso evaluativo, ver el cambio en la acción del estudiante a través de las evaluaciones, porque aprende de esos errores, y que sea un manifiesto de fortalezas y debilidades por parte del estudiante. Bloom fue el primero tal vez que hablaba de hacer énfasis no solo en lo cognitivo, sino también en lo afectivo, emocional y psicomotor. Pero obviamente la evaluación de Bloom seguía teniendo un énfasis en el saber, conocer. Si miramos y recordamos lo que hemos hablado del triángulo de Miller, el saber es el nivel más básico del conocimiento, y cuando me enfoco solo en si sabe,
así sea con las características y la taxonomía de Bloom, en la cual diferencia dentro del saber si sabe puro o si es capaz de hacer síntesis, análisis, proposición, etcétera. Si tiene cualquiera de estos niveles de conocimiento, independiente de eso, hasta ahora estamos en el nivel básico. Debemos subir un poco más en la evaluación. No nos debemos quedar solo en lo cognoscitivo, en el saber, sino tal vez en niveles superiores como es el saber cómo, el mostrar cómo y el hacer, que son los niveles superiores de ese triángulo de Miller que vamos a ver más adelante y ya hemos visto en charlas anteriores. Si vemos la evaluación como proceso, entonces no significa siempre hacer evaluación sumativa. Yo voy a hacer una evaluación diagnóstica, por ejemplo, en la cual hago una evaluación al inicio del proceso para poder saber cómo están y a qué le debo hacer énfasis dentro del proceso didáctico y de formación. Debo hacer una evaluación formativa que es a lo largo del proceso con retroalimentación y lo que se denomina la evaluación final o sumativa, en la cual muchas veces doy un puntaje y voy dando una cualificación a lo largo de un score, de un puntaje que le permita o no cualificarlo y determinar si es o no competente con base en los indicadores que ha fijado de la competencia. Existen instrumentos de evaluación múltiples, muchos son específicos y no deben ser extrapolables en la mayoría de los casos, siempre y cuando no sean evaluaciones para evaluación grupal y de selección a nivel del mundo o del país o de la institución. Es necesario crear instrumentos propios cuando es de asignaturas o de saberes específicos. El hacer el documento escrito es lo que habla, la técnica se estudia a través de la denominada dosimología. La dosimología es la que habla de cómo hacer una buena prueba escrita. Para eso tenemos muchos elementos de juicio y son los que más trabajamos siempre porque nos encanta trabajar solo la parte cognitiva. Entonces no vamos a hablar en este capítulo de evaluación acerca de cómo hacer un examen de respuesta múltiple o cómo hacer una respuesta abierta o una respuesta de correlación o una respuesta para complementar o una respuesta de verdadero y falso, porque tal vez son de los elementos que más tenemos experiencia y que se quedan solo en lo cognoscitivo. La idea de este curso es tratar de ver herramientas diferentes a esta y si es necesario después enfatizamos acerca de cómo hacer una evaluación de múltiple escogencia bien hecha, cómo no debe tener dobles distractores en negación, cómo no debe tener la pregunta en negativo, cómo la pregunta no debe decir todas las anteriores y ninguna de las anteriores, cómo no se puede confundir al estudiante a través de la prescripción y formulación de preguntas mal elaboradas. Entonces todo esto lo vamos a aprender si estuviéramos hablando de la dosimología, que es la parte del lenguaje escrito. Pero ahora vamos a hablar un poco más allá. Son otro tipo de evaluaciones. Es la evaluación de hoy en día que hace cuando se compara una acción a largo plazo, cómo lo va alcanzando con lo propuesto o con lo deseado. Esa acción no vista como un solo momento o resultado de un producto o un proceso, sino como una evidencia de todos los procesos. La evaluación de hoy en día no es de eliminación, sino de ayuda. Es una evaluación para que progrese el estudiante. Debe tener ajustes permanentes y no al final del curso. Debe ser una parte de renovación del mismo docente, creando nuevas formas de evaluación y nuevas preguntas en torno al tema de acuerdo a la evolución del conocimiento. Es importante el mejoramiento, perfeccionamiento y no la demostración y verificación del proceso, y tener presente que en este momento hablamos de 3 tipos fundamentales de evaluación. La autoevaluación, que es la que debe hacer el estudiante de sí mismo, y debemos favorecer momentos para que él se autoevalúe. Entonces, si logramos filmar el momento de la evaluación, que él se vea actuando, haciendo las cosas, posiblemente va a ser muy formativo. Cuando se ve cometer el error, el aprender del error es algo muy significativo para el aprendizaje. Hay que permitir equivocarse. Hay que permitir que aprenda del error, y la autoevaluación, el verse dentro del error, es un proceso formativo. Entonces la evaluación debe ser muy importante, generar espacios de autoevaluación.
La heteroevaluación es la que estamos acostumbradas, que lo hagan la gente externa, el maestro, el alumno, y la coevaluación es la que hacen mis pares. En este momento estamos trabajando mucho este proceso para que en la mayoría de actividades haya una coevaluación, que todos opinen acerca de cómo me vieron a mí dentro del proceso, y eso ayuda a crecer al estudiante en el dominio del conocimiento. La evaluación por competencias implica un comportamiento que es observable y medible. Eso implica que si es por competencias debo tener indicadores. No es, a mí me pareció que lo hizo más o menos bien, sí, debe sacar 3, 3,5 sobre 5. ¿Por qué 3 o 3,5 o 3,8? Si no tiene un indicador exacto que le permita tratar de cualificar bien esa actividad que acaba de desarrollar el estudiante. ¿Por qué seguir trabajando con una subjetividad del docente si le cae bien, si le cae mal? Eso es trabajar tal vez por objetivos, pero cuando hablamos por evaluación por competencias el indicador es claro. Los instrumentos de evaluación son muy claros y tengo una cualificación que está dada por un score que me permite avalar o no la competencia. La evaluación de hoy en día es evaluar con las condiciones de ejecución, pero con un patrón de rendimiento que sea al mínimo del requerido para avalar la competencia. No es ver quién es capaz de identificar este nivel difícil, no, es viendo que cumpla un patrón mínimo de comportamiento, de acción, de desempeño frente a lo esperado para el nivel de formación. Entonces, esas evaluaciones que son a punta de cáscaras y ver a ver cómo cae el estudiante en el error, pues no tiene ningún sentido. Aquí tiene indicadores, tiene mínimos de formación para poder ser evaluado y lo voy a avalar con respecto a esos indicadores. Con base en lo anterior, la evaluación es un proceso, no es un momento. Debe hacerse de una manera diagnóstica, formativa o sumativa. Debe tratar de buscar momentos de auto, hetero y coevaluación. Debe tratar de ser holística y no centrarse solo en lo cognitivo. Y por lo tanto, hablar de evaluación es hablar de procesos que van aunados a la didáctica y en pro del desarrollo del estudiante.